Gracias por continuar con nosotros y ya estamos con mi amigo el maestro Raúl Quintanilla en esta hoguera de las vanidades. ¿Cómo hoy está, no mi tenemos querido? vino hoy con agüita solamente. No, es saludable para la calor que está, mi querido, y para lo que acabamos de ver, que es una historia tremenda, impactante. Terrible, esas historias del narcotráfico, y esta es de las primeras grandes historias de brutalidad así del narcotráfico, lo que no conocíamos en aquellas épocas, no conocíamos en México, ¿no? Y siguen siendo para mí personajes de una solidez tremenda. O sea, esos nombres pesan muchísimo. No, claro. A la hora que estén afuera, esos nombres pueden influir en una gran cantidad de elementos. Mira, Caro Quintero, El buen Caro, que me fue acuerdo ya que hace liberado, muchos años, hasta una historia de amor se narró por ahí. La Sarita Cosío. ¿Se demás, acuerda? Claro, por eso, pero bueno, Caro Quintero es liberado, nadie sabe dónde está. Y desde el 85 estuvo preso Caro Quintero. Y el hombre sigue teniendo peso e influencia. Su nombre ahí está. Sigue no sabemos llamando si la atención. no sabemos si opera Sí. o no, pero su nombre ahí está. Son Pero bueno, parte vamos a de hablar eso. de otro Sí, personaje. Donald Trump. ¿Dónde ubicamos a De Donald Trump? Donald, como le dicen en Europa. Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo ubicas a Donald Mire, Trump? maestro, tratando de entender a este personaje que yo le llamo el joven Trump, recordé una espléndida obra de arte. Recordé la figura, primero la figura de un gran escritor francés, Marcel Proust, que tiene una obra larguísima, que es En busca del tiempo perdido, y que es verdaderamente la minuciosidad, el manejo del tiempo, el entendimiento de las atmósferas, y en medio de todo ese mundo tan sofisticado, que inclusive le caía muy mal a otros escritores, porque tengo entendido que uno de los grandes escritores le prohibió o no le permitió ser editado por primera vez a Marcel Proust. Y él decía, es que yo pensaba que era un hombre que se podía perder en la banalidad y en la frivolidad. Al fin de cuentas yo le llamo envidia, pero sofisticado con la razón. ¿Sí? Bueno, este hombre Marcel Proust en el tiempo perdido tiene un personaje que es primoroso. Se llama Octave. Octave es un personaje banal, es un personaje frívolo, le encanta el dinero, lucirse persiguiendo a las mujeres, le llaman el inútil, el banal, el último de los últimos. Sus personajes, otros lo desprecian, no lo consideran verdaderamente un ser interesante a este buen Octavio. Con el paso del tiempo en las novelas de Proust, va pasando el tiempo y al final, en las partes finales de su novela, reaparece este mismo personaje, Octave, o sea, Octavio. Dejó de ser joven, reaparece en una edad ya un poco más madura. ¿Y qué cree, maestro? Es un gran artista de vanguardia, es un hombre maduro, es un hombre inteligente, es un hombre entendido, de gran peso en la sociedad. O sea, la juventud fue una locura y la madurez fue el principio del entendimiento. ¿Por qué le estoy diciendo este ejemplo? Porque yo conocía a un joven Trump banal, frívolo, enojón, grosero, de mal lenguaje, torpe, vulgar. Bastante inculto. Pues hombre, mire, de eso ni hablamos. Muy y de inculto. repente encuentra un nicho en la televisión, encuentra un nicho en la civilización del espectáculo, empieza a entender los fenómenos de la atención, el sentido del lenguaje, la capacidad de poder ser visto, y este hombre de ser eso, para mi sorpresa, reaparece después de haber caído en quiebra, años después. Varias veces en quiebra. Sí, no hombre. una, varias O sea, veces. eso dice mucho la mentalidad de este hombre. No es que ande a salto de mata, pero sí tiene la capacidad como de dilapidar las cosas importantes. ¿Y cómo reaparece Donald Trump? Este frívolo y banal como candidato a la presidencia de la República, porque a mí no me convencen. Yo creo que va a ser candidato. No, yo creo que va a ser candidato. Que no hay manera de es detenerlo. muy difícil de que no sea. Yo creo que va a perder, pero como van las cosas, también puede ser un candidato ganador. Pero sería recuerda, una tragedia, pero puede ser un candidato Pero ganador. recuerda, maestro, el desprecio de todos, el pensar que una figura así no podía aprender,
el lenguaje que puede afectar a los demás por andar menospreciando a alguien tan banal y tan frívolo. Ahora tenemos una figura que empieza de alguna manera a pontificar. O sea, eso dice mucho de la educación que está pasando en Estados Unidos. Pero fíjese, es el gran paso. Recuerde a grandes líderes antes de la Segunda Guerra Mundial que luego hicieron catástrofes. Primero, eran seres humanos con convicción, luchaban, hablaban, decían, eran sencillos, se les podía hablar, se les encontraba en las tabernas, en las cantinas, platicaban con uno, compartían el trabajo, eran muy sociables, ¿verdad? Añitos después ya eran importantísimos, olían a sagrado, había que postrarse ante ellos, había que rendirles una pleitesía casi sacra y se convertían en seres humanos que hicieron muchísimo daño. Esa transición es terrible. Esa transición yo la estoy viendo aquí. Esa es la transición que hemos visto. Poniendo todas las diferencias del caso, ahí tienes un Chávez que hizo esa misma transición. Pero Chávez era más brillante que este. Más formado. Tenía un discurso más articulado. Más articulado, ¿no? Por lo menos políticamente. Y después muchos otros políticos. Hay un ejemplo, no es mío, yo lo uso, pero no soy lo han puesto otros analistas estadounidenses. Dicen que Trump es muy parecido, con todas las diferencias del caso, a Hoover, el hombre que lleva a Estados Unidos a la Gran Depresión. Sí, claro. Es la misma. Hoover era un cuaquero, digamos, muy conservador y demás, pero huelen todos a puritanismo, pero tiene, además, hizo las mismas políticas nacionalistas de cerrar fronteras, de no relacionarse lo mínimo posible con Europa, que la veía en esa época como el demonio. Y bueno, llevó a Estados Unidos a la catástrofe. Estos hombres pueden llevar a Estados Unidos, y llevando a Estados Unidos a México, Chile, a todo, claro. Sí, yo creo, maestro, recuerdo una frase ¿se acuerda de Yates cuando hablaba del Apocalipsis y decía: la anarquía está empezando a imperar en el mundo y se está anegando cualquier espacio de ingenuidad? O sea, la inocencia se ha perdido. Ahora todo es pasado a través de la malicia. Ya no hay una visión de ordenamiento, ya no hay una capacidad de análisis, ya disfrutas en la denostación ajena, y atrás de esa falta de entendimiento hay malicia, hay enojo, hay deseos. Le llaman ellos de que todo cambie, pero no es el cambio lo que desean, porque si tú no dices que en qué quieres cambiar, tienes un grave problema, ¿sí? Y mire, todo lo que está diciendo está pegando en una masa. En una masa, y además hay, bueno, ahora que estabas, ayer citemos a Bioy Casares, decía: el mundo siempre habla de grandes conspiraciones. Creo que subestima la estupidez. Está y aquí lo que tenemos es estupidez. O sea, realmente, por supuesto que es algo pensado. Lo de Trump, yo quisiera sabe ligar con ese público, pero lo que está explotando es la estupidez de la gente. Eso es un hecho. Pero yo sí quisiera decirle algo. Cuando me dicen a mí de que todo lo que priva en Trump es simplemente... Yo llamo que jamás será lo mismo una cobardía atrevida a una valentía verdaderamente estructurada. Para mí es un cobarde que se atreve a una gran cantidad de cosas. Pero quedan 3 minutos. Pero si usted lo piensa muy bien, su capacidad de argumentación está perfectamente pensada. Maneja argumentación persuasiva. ¿Qué quiere decir? Siempre habla en plural, habla de nosotros, les vamos a poner un muro, no nos van a hacer esto, tenemos que construir el Estados Unidos que éramos. Y luego empieza a hablar exactamente de que los paraísos son posibles. La argumentación persuasiva la empieza a entender de una manera, yo creo que muy bien analizada, y se ha manejado con la argumentación por convicción. Esa argumentación por convicción, le voy a decir 5 puntos y usted va a recordar a quién los construyó. Sí, dice: agarra a alguien y atácalo y no lo sueltes. Segundo,
crea una verdad, repítela hasta que todo el mundo se la grabe. Y cuando el otro te quiera atacar sobre esa verdad, saca otra verdad. O sea, para que el otro ya esté pasando de moda y no la pueda debatir. Tercero, cuando el otro debata, no lo dejes hablar, sigue vociferando, monta tus palabras en el otro. O sea, técnica cubana y latinoamericana de discusión. Promete un paraíso que la gente tiene mala memoria y después ni siquiera van a recordar punto por punto todo lo que pasaba. Pero sobre todo, tú eres la salvación, los otros tienen la culpa, y siempre ve generando sugerencias negativas. Estos 5 o 6 puntos son del maestro Goebbels. Claro. O sea, él los estructuró para el señor Adolf Hitler, ¿sí? Y aquel lo ensayaron y verdaderamente lo estructuraron. Atrás de este señor hay personas que saben manejar de alguna manera, saben generar ansiedad en la sociedad civil, estructura del miedo y sobre todo prometen lo que muchos están prometiendo, el paraíso perdido y nostalgia. ¿Sí? Si el pasado era bueno, regresemos. Si el pasado era maravilloso, ¿qué esperamos? Si el pasado era malo, acabemos con él. O sea, del libro, de texto, este soquete, que a mí lo que me preocupa, habla de una sociedad. Una sociedad que se ha deteriorado también. Sí, maestro, ¿no? Fíjese que el líder parece que dice palabras, ¿sí? No, es la masa la que le pide al líder esas palabras. Es a la inversa. No hay un líder que provoque eso, es la masa la que provoca la salida de esos llamados líderes. Y los genera. Yo recordaré siempre a Proust. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por esta nueva hoguera de las vanidades.